La lluvia caía incesantemente sobre las trincheras del norte de Madrid, empapando a soldados y equipamiento por igual. En medio de la penumbra, un zapatero de barrio, convertido en combatiente, se preparaba para el relevo nocturno. Al ajustar su cinturón de cuero, sintió algo que no parecía ser alivio, sino una extraña mezcla de determinación y ansiedad. Sabía que, a pesar de las promesas de durabilidad de los suministros soviéticos, nada podía compararse con la resistencia de su cinturón, que había costado apenas 18 pesetas. Mientras sus compañeros discutían sobre el equipo recién llegado, él se preguntaba si realmente era tan fiable como prometían las grandes potencias. La tensión en el aire era palpable, como un hilo tenso que podía romperse en cualquier momento. Recordaba cómo había llegado a la guerra, una decisión que nunca imaginó tomar. Todo comenzó en el verano de 1936, cuando las balas comenzaron a silbar en las calles de Madrid. Desde el inicio del conflicto, las esperanzas de los republicanos habían sido alimentadas por la llegada de material bélico extranjero, pero lo que les ofrecían era a menudo ineficaz. Este zapatero, con su habilidad para trabajar el cuero, había decidido que debía proveerse de su propio equipo. La falta de recursos y la escasez de suministros lo obligaron a adaptarse. Hizo su propio cinturón, un símbolo de su ingenio y resistencia. Recordaba las largas horas pasadas en su taller, donde las manos curtidas trabajaban el cuero con destreza. El olor a desinfectante y a piel tratada se entremezclaba con la angustia del presente. La crisis que enfrentaban se hacía cada vez más evidente. A medida que pasaban los días, el clima se tornaba más inhóspito. Las lluvias continuas no solo empapaban a los hombres, sino que también hacían que la munición y el equipo se deterioraran rápidamente. Los correajes industriales, prometidos como la solución definitiva, comenzaron a cuartearse y a desmoronarse, y en esos momentos de desesperación, el zapatero se vio obligado a observar cómo sus compañeros perdían no solo su equipo, sino también su seguridad. Las semanas se convirtieron en un ciclo interminable de espera, donde las esperanzas de una solución rápida se desvanecían lentamente. A pesar de las cartas y las negociaciones que los líderes republicanos estaban llevando a cabo, el suministro de material adecuado seguía sin llegar. El zapatero sentía que su esfuerzo por crear algo duradero y personal pasaba desapercibido. Mientras se preparaba para la siguiente batalla, el silencio y el frío cortante se instalaban en su mente. Cuando finalmente llegó el momento, el sonido del metal chocar contra metal resonó en la distancia. Era hora de enfrentar la realidad del conflicto. Mientras sus compañeros se armaban con los últimos suministros, él ajustaba su cinturón de 18 pesetas, sintiendo la firmeza del cuero en su cintura. En ese momento, una mezcla de miedo y resolución lo invadió. La noche se convirtió en un caos, con soldados marchando, gritos de órdenes y el estruendo de las balas. En medio de la confusión, el zapatero se movía ágilmente, su cinturón soportando más de 30 kilos de munición. Mientras otros caían bajo el peso de su equipamiento inadecuado, él seguía en pie, sintiendo cómo la presión del cinturón lo mantenía centrado. Y en ese instante crucial se dio cuenta de que lo que había hecho con sus propias manos era, en efecto, una declaración de resistencia. Lo humilde persiste, pensó mientras se giraba entre el fuego cruzado, observando a sus compañeros luchar por mantenerse a flote. En medio de la tormenta, su cinturón se convirtió en un símbolo no solo de su lucha, sino de la tenacidad de aquellos que, como él, se aferraban a la esperanza en medio de la adversidad. Desde el inicio de la guerra, en julio de 1936,
Las esperanzas de los republicanos habían sido alimentadas por el aluvión de material bélico extranjero que prometía cambiar el rumbo del conflicto. Sin embargo, la realidad pronto desnudó la ineficacia de muchas de estas ayudas. La llegada de municiones y equipos era intermitente y a menudo de calidad dudosa. El zapatero, que en su vida anterior había moldeado cuero en su pequeño taller, había empezado a sentir que su ingenio y habilidad eran más valiosos que cualquier suministro que pudiera llegar. Meses antes de aquella noche lluviosa, él había sido solo un artesano que soñaba con confeccionar zapatos cómodos que aliviasen los pies de quienes pasaban horas en el asfalto de Madrid. Las mañanas se llenaban del sonido del martillo golpeando el cuero y el olor a pegamento fresco. Sin embargo, la llegada de la guerra había convertido aquellos días de paz en recuerdos lejanos. A medida que las balas silbaban y los hombres eran reclutados, su vida dio un giro inesperado. La necesidad de luchar se convirtió en un imperativo casi sagrado. Pero a diferencia de muchos, él no quería depender de lo que llegaba de fuera. Decidió que su supervivencia debía ser forjada con sus propias manos. La crisis que enfrentaban era palpable. Las trincheras, antes línea de defensa, se habían convertido en una prisión de barro y aislamiento. La lluvia, que ahora caía como un manto opresivo, no solo empapaba a los hombres, sino que también deterioraba el poco equipo que tenían. Los correajes industriales, prometidos como la solución definitiva, comenzaron a cuartearse y a desmoronarse. El zapatero, observando los rostros cansados de sus compañeros, empezó a preguntarse si existía alguna forma de encontrar un camino diferente, uno que no dependiera de la ineficiencia de las promesas ajenas. Mientras la desesperación crecía, él decidió actuar. Con un trozo de cuero que había guardado, empezó a elaborar un cinturón. No era solo un accesorio, era una declaración, un símbolo de su resistencia ante la adversidad y la falta de recursos. A través de largas noches, con las manos frías y el cuerpo cansado, trabajó sin descanso, sintiendo que su vida dependía de ese esfuerzo. Al recordar esos días, las imágenes de sus manos curtidas trabajando el cuero y el olor a desinfectante de su taller se entremezclaban con la tensión del presente. Los días se convirtieron en semanas y la espera se volvía cada vez más angustiante. El zapatero veía cómo sus compañeros se aferraban a las promesas de los líderes republicanos, quienes hablaban de alianzas y apoyo internacional. Sin embargo, a él le preocupaba más la realidad inmediata, el desgaste de su equipo, el hambre y la incertidumbre que se cernía sobre cada uno de ellos. Las cartas y pedidos de ayuda parecían caer en el vacío, y él se sentía cada vez más incomprendido. En medio de las discusiones sobre estrategias y tácticas, su esfuerzo por crear algo duradero y personal pasaba desapercibido, como un eco en un lugar desolado. Cuando la noche oscura se acercaba y el frío se hacía más intenso, el zapatero se encontraba en su mundo de reflexiones. Lo que realmente importa es lo que podemos crear, pensaba mientras las gotas de lluvia caían a su alrededor. La inminente batalla resonaba en su mente. El sonido del metal chocar contra metal le recordaba que estaban al borde de la lucha. Con su cinturón ajustado en la cintura, un símbolo de su resistencia, se preparaba para enfrentar lo que venía, sabiendo que su ingenio podría ser la clave para sobrevivir en medio del caos. La noche se desató en un caos ensordecedor, con disparos resonando en el aire como un canto de guerra implacable. El zapatero, con el cinturón de cuero ajustado firmemente en su cintura, se movía ágil entre sus compañeros, cada paso resonando con la determinación acumulada en aquellos días de espera y desesperanza. El frío del barro calaba hasta los huesos, pero en su interior solo sentía la adrenalina.
Los hombres a su alrededor gritaban órdenes, sus rostros reflejaban tensión y miedo. La luz de las bengalas iluminaba brevemente el caos, revelando expresiones de valentía y pánico. El zapatero notó cómo muchos soldados luchaban con el peso de equipos inadecuados, correajes que se rompían bajo la presión. Sin embargo, él se sentía ligero, como si su cinturón, hecho por sus propias manos, lo conectara a la tierra y a su esencia. En medio del tumulto, el sonido del metal chocando resonaba en sus oídos y el olor a pólvora se mezclaba con la tierra húmeda. La batalla comenzó en toda su furia, y el zapatero se movía rápidamente, esquivando disparos, su mente enfocada. Cada paso le recordaba que su lucha no solo era física, sino también un acto de resistencia y determinación. Lo humilde persiste, pensó, una frase que resonaba en su mente con cada avance. De repente vio a uno de sus amigos, un joven que había compartido risas en las trincheras, caer al barro. En lugar de sucumbir al terror, sintió el fuego de la determinación encenderse en su interior. Corrió hacia él, extendiendo su mano. «No sé si podré seguir», dijo su amigo con voz temblorosa. «Tienes que hacerlo. Cada uno de nosotros es importante», respondió el zapatero, convenciéndose a sí mismo de que su esfuerzo valía la pena. Las horas se alargaron en una confusión de gritos, explosiones y balas silbando. El zapatero se movía entre sus compañeros, llevándoles palabras de aliento y apoyo. Su cinturón se convirtió en un símbolo de resistencia, recordando que la lucha por la supervivencia era tanto física como emocional. En un momento de calma fugaz, se detuvo a observar a su alrededor. Sus camaradas, algunos heridos y otros exhaustos, mantenían la mirada fija en el futuro. La lucha no solo era por la victoria, sino por los sueños y la esperanza de un mundo mejor. «Lo humilde persiste», se repitió con convicción. En ese instante, supo que su sacrificio y su fe en lo que podían construir juntos eran más poderosos que cualquier armamento que pudieran recibir. Así, mientras la batalla continuaba, el zapatero se sintió fortalecido no solo por su cinturón, sino por la conexión que había creado con sus compañeros. En medio de la tormenta, cada uno representaba un hilo en el tejido de la esperanza, y juntos se volvieron imbatibles. La lucha no solo era suya, era de todos, una resistencia colectiva que seguía firme incluso en la adversidad. Mientras observaba el caos a su alrededor, el zapatero comenzó a pensar en el significado más profundo de lo que estaban viviendo. El chirrido seco de su cinturón al tensarse se convirtió en un símbolo de su lucha. Las promesas de durabilidad de los suministros extranjeros se desmoronaban ante la realidad del campo de batalla. Los hombres a su alrededor, con sus equipos rotos y sus esperanzas marchitas, parecían menos preparados que él. Allí, en medio de la confusión, el zapatero se dio cuenta de que lo que había creado con sus propias manos era, en efecto, un acto de fe en la resistencia humana. Mientras la batalla continuaba, las emociones acumuladas comenzaron a aflorar en su mente. Recordó a sus compañeros, las risas compartidas en las trincheras, las historias contadas bajo la luz tenue de las velas. La camaradería que habían construido era un refugio en medio de la tormenta. Sin embargo, la dura realidad del conflicto se hacía presente en cada caída, en cada grito de dolor. El peso de la responsabilidad se asentaba sobre sus hombros, y la imagen de aquellos que ya no estaban regresaba a él como un eco doloroso. Mientras sus pensamientos se deslizaban a través de la memoria, la esencia de su cinturón cobraba mayor significado. Era un recordatorio de que, aunque el futuro era incierto y las promesas de ayuda se desvanecían, la verdadera fuerza provenía de lo que uno podía crear con sus propias manos. Cada uno de nosotros es una pieza fundamental en este rompecabezas.
reflexionó. Comprendía que su esfuerzo no solo beneficiaba su propia supervivencia, sino que también inspiraba a otros a encontrar su propio camino en la adversidad. En medio de la angustia, el zapatero empezó a vislumbrar un futuro. Las estrategias que antes parecían vacías empezaban a tomar forma. Él podía ver la necesidad de unir a los hombres, de compartir lo que había aprendido al crear su cinturón. Mientras se movía por el campo de batalla, se propuso darles a sus compañeros la misma fe que él había encontrado en su trabajo. Les hablaría de la importancia de la resiliencia, de cómo cada uno de ellos podía aportar su propio ingenio para adaptarse a las circunstancias. La noche avanzaba y la lucha continuaba. Con cada grito de sus compañeros, el zapatero se sentía más decidido a actuar. Lo que hemos creado, lo que hemos soportado, se convertirá en nuestra fortaleza, se decía. Comenzó a organizar a sus compañeros, motivándolos a usar su ingenio para enfrentar los desafíos. Algunos comenzaron a reparar el equipo dañado, mientras otros ideaban nuevas maneras de adaptarse a la situación. Mientras la batalla iba cobrando un nuevo sentido, el zapatero sintió cómo se evaporaba la desesperación que lo había visitado anteriormente. Había encontrado su voz en medio del ruido, y su cinturón se había transformado en un estandarte de resistencia y unidad. En ese instante de revelación, supo que su papel no era solo ser un combatiente, sino también un líder en la lucha por la supervivencia. El sonido de la batalla se mezclaba con el clamor de la esperanza. Las palabras de aliento fluyeron entre los soldados y el zapatero, empoderado por su creación, se sintió más vivo que nunca. Su cinturón, símbolo de humildad y esfuerzo, resonaba en su ser. Lo humilde persiste, pensó, y en esa creencia encontró el impulso para seguir adelante, no solo por él, sino por todos los que compartían esa noche de lucha y resistencia. En medio de la tormenta, vislumbraba un camino hacia la victoria, construido no sobre promesas vacías, sino sobre el coraje y la creatividad de aquellos que se negaban a rendirse. A medida que la batalla continuaba, el zapatero se vio inmerso en un torbellino de encuentros y conversaciones. Su cinturón de cuero se había convertido en un símbolo de esperanza y resistencia, atrayendo a otros soldados que deseaban compartir sus historias de lucha. En un campamento improvisado, un compañero le preguntó sobre su cinturón, curioso por su durabilidad. «Es lo que tengo», respondió el zapatero con una sonrisa. La vida a veces se reduce a lo que podemos crear por nosotros mismos. Aquellas palabras resonaron entre sus camaradas, y las pláticas se convirtieron en un refugio en medio del caos. Un joven que había perdido a su hermano en una batalla se acercó, sus ojos llenos de tristeza. «¿Cómo sigues adelante?», preguntó con voz temblorosa. El zapatero tomó un momento antes de responder. «Cada día es una nueva oportunidad para honrar a los que hemos perdido. Debemos encontrar la fuerza para luchar más». Las semanas se transformaron en un ciclo de encuentros, historias compartidas y camaradería. Algunos soldados empezaron a reparar el equipo dañado utilizando habilidades que habían aprendido del zapatero, mientras otros se unían a él en la creación de nuevas herramientas con materiales encontrados. Cada pequeño acto de ingenio se convertía en una chispa de esperanza, y el zapatero se sentía cada vez más conectado con sus compañeros. Durante una de esas noches, un viejo soldado comenzó a contar la historia de su primera batalla. Habló de la valentía en sus compañeros y de la importancia de no rendirse. «La guerra puede despojarnos de muchas cosas, pero nunca de nuestra humanidad», dijo. Aquella frase se quedó grabada en la mente del zapatero, quien comprendió que lo que estaban forjando juntos era más que un esfuerzo por sobrevivir. Era una comunidad unida por la lucha.
Sin embargo, las tensiones comenzaron a surgir entre los soldados, alimentadas por la frustración y el miedo. Algunos cuestionaban la estrategia del zapatero, considerándolo un idealista. En esos momentos, él escuchaba sus preocupaciones y trataba de encontrar un terreno común. No podemos perder la fe. Cada uno de nosotros tiene un papel importante. Lo que hacemos aquí puede marcar la diferencia mañana, les decía, buscando calmar las aguas. Un día llegaron noticias de un próximo ataque enemigo. El ambiente se volvió tenso. El zapatero, sintiendo la presión, convocó a todos para una reunión. La batalla que se avecina no solo es una prueba de nuestras habilidades, sino de nuestra unidad. Si mantenemos la fe el uno en el otro, seremos invencibles, afirmó con firmeza. Sus palabras calaron hondo y algunos comenzaron a asentir, encontrando confianza en su conexión. Había algo poderoso en la unión de sus historias, reconociendo que cada uno había aportado su propio sacrificio a la lucha. Aquella noche, en medio de la incertidumbre, el zapatero comprendió que tenían algo que ninguna bala podría derribar: la convicción de que juntos podían enfrentar cualquier adversidad. Así, el zapatero no solo se convirtió en un combatiente, sino también en un líder. Las historias de resistencia que compartían se transformaron en un hilo conductor que unía a todos. Su cinturón, hecho con sus propias manos, se convirtió en un estandarte de fortaleza colectiva, recordándoles que, aunque la guerra podría llevarse muchas cosas, nunca podría arrebatarles el poder de su humanidad y unidad. A medida que la tensión aumentaba entre los soldados, el zapatero se dio cuenta de que la guerra no solo desafiaba su fuerza física, sino también su capacidad para unir a los hombres en tiempos de crisis. Las diferencias culturales comenzaron a surgir entre los contingentes, creando un ambiente cargado de resentimiento. Algunos soldados de diversas regiones de España tenían visiones distintas sobre cómo enfrentar el conflicto, lo que dificultaba la cohesión del grupo. Consciente de que la unidad era crucial para su supervivencia, el zapatero decidió tomar la iniciativa. Convocó a una reunión en el campamento donde todos pudieran expresar sus preocupaciones. «No podemos permitir que nuestras diferencias nos dividan», afirmó, su voz resonando bajo la tenue luz de las velas. «Estamos aquí por una razón mayor que nosotros mismos. La guerra está aquí, y es nuestra lucha la que nos unirá». Algunos hombres se mostraron escépticos, y las discusiones se tornaron acaloradas. El zapatero escuchó atentamente, tratando de comprender las raíces de cada queja. Un soldado del norte habló sobre la escasez de recursos, mientras que otro del sur mencionó la falta de apoyo logístico. Las palabras de culpa volaban de un lado a otro, pero el zapatero mantuvo la calma. Sabía que la clave estaba en redirigir esa frustración hacia soluciones. Lo que necesitamos es un plan que combine nuestros esfuerzos y habilidades. Si trabajamos juntos, podemos hacer más con menos, propuso. Con su cinturón ajustado en la cintura, se sintió más seguro que nunca. Podemos intercambiar conocimientos y compartir herramientas. No todos somos expertos en combate, pero juntos podemos enfrentar los desafíos. A medida que la conversación avanzaba, los hombres comenzaron a ver la lógica detrás de su propuesta. Todos compartían un deseo común: sobrevivir y luchar por un futuro mejor. Las tensiones comenzaron a disminuir y la reunión se transformó en un espacio de colaboración. Hombres de diferentes orígenes empezaron a compartir habilidades, desde técnicas de combate hasta reparaciones de equipo. Sin embargo, la realidad de la guerra seguía presente. La escasez de municiones y alimentos, así como el agotamiento emocional, eran constantes. Una de las noches más difíciles, el zapatero sintió el peso del desánimo. «Recordemos por qué estamos aquí», dijo en voz alta.
Cada uno de nosotros tiene una historia, una razón para luchar. No dejemos que la tristeza nos consuma. Nuestra unidad es nuestra mayor fortaleza. Poco a poco, la moral del grupo comenzó a mejorar. Las risas, aunque escasas, comenzaron a resurgir entre los soldados. Historias de sus hogares y de la vida anterior a la guerra fueron compartidas en las noches de vigilia. Las tensiones culturales, antes desbordadas, ahora se convertían en un lazo que los unía, creando una camaradería forjada en la adversidad. A pesar de los desafíos que aún quedaban, el zapatero se aferraba a la esperanza. Su cinturón, símbolo de resistencia y unión, le recordaba que la lucha no era solo por la supervivencia, sino por la humanidad compartida. En ese contexto de lucha, comprendió que lo que verdaderamente importaba era cómo enfrentaban juntos la adversidad, con valentía y solidaridad. Así, mientras la guerra seguía su curso, el zapatero se convirtió en un faro de esperanza y determinación, guiando a sus compañeros hacia un futuro donde la unidad prevalecería sobre el caos. El amanecer llegó con un cielo gris y un aire helado que anunciaba la inminencia de la batalla. A medida que el sol comenzaba a asomarse, el zapatero reunió a sus compañeros en el campamento. La tensión era palpable. Las noches de camaradería habían forjado un vínculo entre ellos, pero la incertidumbre del día que se avecinaba pesaba en sus corazones. La lucha no solo era por sobrevivir, sino por un futuro que anhelaban. «Hoy es el día», comenzó a decir el zapatero, su voz firme. «Lucharemos no solo por nosotros, sino por todos los que hemos perdido. Cada uno de nosotros es parte de esta historia. Lo que hacemos hoy tendrá eco en el mañana». Sus palabras resonaron en el aire, y las miradas de sus compañeros se llenaron de resolución. Estaban listos para enfrentar el desafío, unidos por una causa común. La batalla comenzó con un estruendo ensordecedor. Sonidos de explosiones y gritos llenaron el aire, y el zapatero se movía entre sus compañeros, recordándoles que debían permanecer juntos. Su cinturón, hecho con sus propias manos, se sentía como un símbolo de resistencia y lucha compartida. Cada paso que daba estaba impregnado de la fuerza que había encontrado en su comunidad. Sin embargo, el costo de la guerra se hacía evidente. Con cada caída de sus compañeros, el zapatero sentía el peso de la tristeza y la pérdida. En medio del caos, la frase que había resonado en su mente desde el principio volvió con fuerza. Lo humilde persiste. Comprendió que su fuerza no provenía solo de sus habilidades, sino de la conexión que habían forjado entre ellos. Luchaban juntos, y eso los hacía más fuertes. A medida que la batalla se intensificaba, la desesperación también crecía. Recordó las historias que habían compartido y la vida de sus amigos caídos. No podía rendirse, debía seguir luchando en honor a su memoria. En un momento de calma en medio del caos, se detuvo para observar el campo de batalla. Los rostros de sus compañeros reflejaban valentía, y en ese instante comprendió que su papel había evolucionado. Ya no era solo un combatiente, sino un líder que inspiraba esperanza en medio de la adversidad. Con renovada determinación, el zapatero se unió a sus compañeros. «Luchemos por nuestros sueños y por aquellos que hemos perdido», gritó, su voz resonando sobre el estruendo de la batalla. Sus palabras fueron como un bálsamo, levantando el ánimo de los soldados a su alrededor. Juntos avanzaron, enfrentándose a la adversidad con coraje. A medida que el día avanzaba, la lucha continuaba, pero el zapatero sabía que habían dejado su marca. La batalla era solo una parte de su historia, y aunque el futuro era incierto, estaban unidos en su lucha. Habían aprendido que la verdadera fortaleza radica en la comunidad y en su capacidad de enfrentar juntos cualquier desafío. Mientras el sol se ponía y la noche caía, el zapatero miró a sus compañeros con gratitud y esperanza.
Su legado viviría en cada relato compartido y en cada acto de resistencia por un futuro mejor.